tal? ¿Qué estamos? Estamos de vuelta aquí en un programa más de su podcast Desafío. Esta vez nos contamos con nuestro amigo, nuestro líder, nuestro compañero, nuestro hermano Roy Brooks. Bueno, para los que no conocen un poco a Roy, contanos quién es Roy un poco. Desde Roy, sin entrar al mundo público, Roy en la casa, Roy de chaval. Claro, efectivamente, gracias por la oportunidad, compa, y igual a Vallarta, y ayer les comento, cuando yo empecé, yo era el típico buen estudiante, tenía buenas notas, no era excelencia académica, pero andaba en un 85, 90. Entré a la secundaria y todavía mantuve hasta el tercer año, cuarto año todavía, ese nivel. Pero ya después te empiezan a gustar los chavalas y te agarra el rígido, pues. Todo el alucín de andar bien peinadito siempre, la ropa dominguera. No, a esa edad, 15 años, 16 años, Por 15 ahí, años, ¿verdad? sí. Y le bajaba un poco a las notas porque ya te necesitas, yo estudiaba en el Colón. Entonces, Bueno, las citas eran en el campo, en el palito guayaba, decimos. correcto. Como el palo de mango, ¿cómo es? De mango es. Correcto. Pero como todavía tenía buen nivel intelectual, los que eran deportistas me buscaban para ayudarles de alguna manera con cosas que no entendían y me presentaban chavalas. Y entonces yo hacía trabajo, por ejemplo, cobraba por hora que hacía, yo dibujaba y ganaba reales por eso. Le hacía un cerebro en 100 pesos, por ejemplo. Yo buscaba amigos para que me hicieran un dibujito de Goku. Ajá, eso también. También le Pero ya perdí esa habilidad. Ah, ok. Entonces, te hacía un cerebro, te hacía un estómago, o por ejemplo las tareas, una tarea te salía 100 pesos, dependiendo de la tarea, 50 pesos. Exactamente. Lo bueno es que a usted, no como en las películas estadounidenses, No me hacían bullying. Exactamente, no le hacían bullying, más bien usted le quitaba dinero para Exacto. hacerle la tarea. Pero era también con la gente con la que me rodeaba. No, y siento que usted en Nicaragua no hizo No, porque lo que tenía nuestra generación, el bullying siempre se hacía en la salida y era así en nuestra generación. Yo me acuerdo que muchas veces yo me acuerdo que una vez tuve un agarrón con el hijo de doña Leida Romero. Estamos diciendo igual tercer, cuarto año de secundaria. ¿no? Sí, y era cuestión de que llegaba sucio y si te truqueaban después tu mamá en la casa, pues. Ese era el nombre. Si no ganas, Sí, si no, ya no, sabes. nadie te decía que era bullying y que íbamos ahí, te truqueaban y te iban a truquear en la casa también. Vos naciste aquí en Sí, tus papás yo son soy originarios de aquí. Mi mamá en realidad tiene orígenes en Suna, mi papá sí es de acá, pero mi papá es una mezcla entre creol y yo sé que yo tengo rato. Tu papá, si no me equivoco, es de maestro de obra. Sí, mi papá es Conductor. Venimos todos de la familia obrera. exactamente. Muy orgulloso, le decía yo a Vallarta. Mi mamá tiene un promedio de 26 años trabajando en la industria civil. Yo prácticamente iba a jugar a la alcaldía. Ahí era la bodega del minero y robábamos libros. Me acuerdo bien de eso, pues robábamos libros de dibujo y Ajá. famosos libros pues para las clases que en ese entonces eran los tecnos, o sea, no teníamos para pagar los tecnos. Entonces robabas el libro. Y me Pero acuerdo siguiendo bien. un poco en la secundaria, Roy, porque yo, como explicaba antes que comenzáramos el podcast, Roy ha sido como el paraguas que ha aglutinado a todos los líderes juveniles, sea de izquierda, sea de derecha, sea del centro, sea de arriba, sea de atrás, sea negro, sea blanco, sea de cualquier Así es. dominación. ¿Cómo te integraste desde ese momento de secundaria que ya compartías tu conocimiento y tenía una necesidad, ¿verdad?, de intercambio? Yo te hago este cerebro, te dibujo el cerebro, pero bueno, Así es. Yo ¿Cómo? ganaba. ¿Cómo güey? En realidad, en el caso de allá de la universidad, ¿En la universidad fue allá? sí, Ah, yo ok. conocí a Calixto. Yo sé que Calixto lo French. conoce, Calixto French. Es nuestro compañero de la- cónsul en Cuba. Exactamente.
Entonces Calixto me dice, vas a ser el presidente de la facultad. Fue en 2005, Roy. Sí. Yo estaba saliendo de la universidad en ese tiempo. Imagínate. No, mi último año en la secundaria. Y me dice Calixto, bueno, vas a ser presidente de la facultad y al mismo tiempo vas a hacer trabajos para UNEN. En ese entonces no éramos gobierno, ¿verdad? Y andábamos peleando por el 6% para todos esos fresitas, como le decimos. El ingeniero Enrique Bolaño era el Exactamente, presidente. que hablan de que el buen gobierno que preside nuestro comandante no se preocupa por la educación. Peleábamos por el 6% y en aquel entonces, que era un liberal, el MAE nos quitaba la luz en la Vicu. Recuerdo muy bien eso, una protesta ahí. Varias veces nos quisieron echar preso en el portón de la Vicu, me acuerdo bien. Pero fuera de eso, pues la experiencia de cómo organizar, porque nos poníamos a hacer actividades para generar recursos, porque digamos llegaba Gallardo, y Gallardo era estudiante de ingeniería en sistemas, y decía, Roy, mira, tenemos una gira a Granada, pero no tenemos reales, el tipo de estudiantes, ¿no? En la universidad solo nos está cubriendo el transporte, pero necesitamos el hospedaje y la alimentación, entonces nos tocaba buscar hacer fiestas, hacer alguna actividad para resolverle a los compañeros. Así empezamos nosotros, haciendo actividades, y me acuerdo que hicimos muchas fiestas en la Vicu, pues. Nos desvelábamos trabajando, vendiendo cervezas y otras cosas, para poder garantizarle a los compañeritos que iban a viajar de X facultad los recursos para que pudieran hacer sus clases prácticas. Así empezamos. Un pequeño paréntesis. Estando en tercer año, haciendo eso que me decías que estaba un poco bien dedicado a las clases, ¿vos te mirabas que tu vida iba encaminado a ser presidente de una facultad? ¿O te mirabas un poco más tranquilo, terminando, o buscaste cómo irte, o te quedaste a estudiar aquí en Bluefield? ¿Cómo vos te mirabas que iba a liderar a tantos jóvenes aquí? Por decir, para mí sos referencia. Y yo pues estuve de responsable aquí en la región, y para mí vos eras referencia desde que yo era chavalo, ¿me entendés? Sí. Y no somos mucha diferencia de edad, ¿verdad? Sí, pero de que los dos éramos chavalos, vos ya estabas dirigiéndonos. Proceso. Así. Pero básicamente cuando yo salí de la secundaria, yo quería ser escritor. De hecho, siempre me ha gustado escribir. Eso es algo que ustedes saben, pues, porque me han visto escribir. Pero era mi manera de desahogarme con las cosas, ¿no? Yo escribía mucho sobre política, sobre historia, y al mismo tiempo sobre las problemáticas que tiene nuestra población. Yo escribía y era muy apacible. Mi personalidad siempre ha sido así. Yo siempre he tenido la capacidad de escuchar a la gente. Nunca te he logrado hacer enojar. No, pero sí me enojo, no crean. Okay. Sí te he visto enojado, pero yo no te lograba hacer enojar. Y entonces muchas veces me buscaban para resolver situaciones, ¿no? A ver, digamos que vos tenías un pleito con Yester. Entonces yo intermediaba entre vos y Yester hasta llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces empecé así, como intermediario. Después empecé a asumir responsabilidades más allá. Y fue ahí que me empecé a ver... Ya involucrándote al trabajo de jóvenes. De organización con jóvenes. Yo me acuerdo que yo practiqué, Bayardo, porque yo sé que estás en comunicación. Yo practiqué frente a un espejo, hermano. Porque la expresión corporal dice mucho. O sea, yo te puedo decir estoy feliz, pero tengo la cara así. No estoy feliz, ¿me entiendes? Entonces, eso era algo que nos decían mucho, lo que expresás a la hora de convencer. Y no éramos gobierno, éramos oposición. Entonces teníamos que decir las cosas con mucha más lupa y convencer más, porque había toda una maquinaria de los gobiernos liberales que nos hacían contrapeso y que nos perseguían, pues. Entonces nosotros empezamos así. Después de eso fue que empecé de lleno con UNEN. Y quiero retomar eso porque yo tuve mucha experiencia en UNEN, porque yo me reunía mucho en ese tiempo. Estaba César Pérez, de presidente de UNEN Nacional, Sergio Cuaresma, no recuerdo muy bien el apellido, era el secretario, y recuerdo que mi papá era vicerrector general en ese entonces, el profesor Gustavo Castro.
Entonces recuerdo muchas cercanías hacia ustedes, porque la primera elección, no sé si fue en esa que fuiste candidato, Calixto Fresh no gana. No gana, sí ganó el chiboludo, le decíamos, Exactamente, Teodoro ganó. Y Teodoro se nos volteó en algún momento. En ese momento, pues, sí. Porque son un proceso, ¿verdad? Sí. Donde van hasta por estrategia, dos grupos de compañeros. Sí, que en algún momento habíamos hecho la estrategia y lo hemos aplicado en otro momento, ganar. Ponemos dos candidatos, pero son nuestros. Pero en algunos casos, pues los compañeros no salen, sí, exactamente. Sí. Entonces, 2005, en esa época recuerdo que UNEN y AEBICU como que no se llevaban, tal vez no más o menos. Sí, AEBICU la comandaba básicamente la estructura de la BICU, la estructura ejecutiva, y respondía a los intereses del rector y del secretario académico, básicamente. Correcto. Y estos brothers violentaban los derechos de los estudiantes. Entonces nosotros, cuando yo te digo que andábamos buscando reales para que el compañero de sistema fuera a un viaje, sabiendo que había presupuesto, era porque definitivamente ese dinero, y lo digo con conocimiento de causa porque lo viví, no llegaba a los estudiantes. Entonces era necesario generar una estructura de jóvenes que peleara por esos derechos. Y eso después lo vinimos institucionalizando hasta que se generó UNEN completamente. Exactamente, la organización nacional que cobija todo esto. Y eso generó conflictos, obviamente, claro, con las estructuras que dirigían la BICU en aquel entonces. Porque siempre te sacan, no, es que aquí hay autonomía. No, hermano, esto es una organización gremial, no tiene que ver nada con nuestra amada autonomía. Y nosotros teníamos la capacidad organizativa en cada aula, con los presidentes y con los presidentes de facultad, presidentes de aula y presidentes de facultad, para garantizar que ganara el candidato que era de parte de UNEM, pues. Y este brother tenía que responder, con decirte que en ese entonces, para los que son más tecnológicos, una memoria flash era súper cara, pues. Una memoria flash. Y como de 128 bytes. No, eso es los disquetes. Te lo ponías como que era una cadena de oro. La de 4 GB. Sí, hombre. Creo que no llegábamos a eso, 128 megas en ese tiempo era. Todavía yo usé los disquetes. Ajá, sí. Yo usé los disquetes. Y esos disquetes eran un dolor de cabeza. Tenía que andar una gran caja, compa. Sí, y se dañaban rápido para rematar. Entonces nosotros imagínese para bajar una imagen de esas que le cuento, mejor no les digo. No la iba a bajar como disquete, no la iba a bajar. Era como petróleo. Sí. No, el jueves viene en Álvaro Jarquín. Voy a preguntarle de esas cosas porque él siempre ha sido tecnológico. Sí, era difícil, pues. Entonces teníamos, me acuerdo que nosotros montamos el primer sistema, pégase un poco más o el primer ciber en la BICU. Pusimos 4 computadoras con acceso a internet y le dábamos acceso a 3 memorias a cada estudiante. O sea, el estudiante que llegaba a hacer sus tareas y tenía como un promedio de... Recuerdo 30, bien ese 20, ciber yo. Sí, 20 o 30 páginas de impresión. No sé si todavía está, porque no tengo ese, pero subsistió por muchos años. Exacto. Era financiado directamente por UNEN. Por UNEN. Y era un apoyo brutal, porque cuando vos estás sacando tu monografía y sos estudiante universitario, no te mantienen, hermano, esa es la verdad, te mantienen. Y algunos que vienen de la comunidad, se te hace complicado imprimir toda esa cantidad de páginas y poder garantizar tu salida de la universidad. Eso es una gran ayuda. Exacto. Yo comí con UNEN, yo saqué copia con UNEN, saqué transporte con UNEN, ¿me entiendes? Exacto. Sí. Hicimos muchas cosas con UNEN. Teníamos una buena capacidad de convocatoria. ¿Presidente de qué facultad? De Ciencia Económica, ¿verdad? De Ciencia Económica. Yo estaba en Turismo. Nivel, compa. Sí, y era una de las más grandes. Facultad. Pero obviamente pues había sus contrapesos ahí también. Claro. Porque el decano de la facultad era cuadro del rector en aquel entonces, que no era nuestro, pues. Exacto. Entonces eso generaba conflictos y el MAE pues a veces me la montaba. Me acuerdo que me sacaron varias veces de una clase que se llamaba Matemática Financiera, porque los compañeros de clase, principalmente las mujeres, me buscaban, porque yo era bueno en esa clase, y entonces me buscaban, y como me buscaban, entonces me sacaban para evitar esa situación. Lo miraban como rebeldía, ¿no? Y bueno, eso se acrecentó más cuando me tocó ayudar a organizar la plancha
en la que ganó la compañera Janet Harkin. Janet Harkin. Sí. Que eso es, vamos a verlo más Esa es adelante, otra porque historia, creo esa. que en Calixto fue contra Chibolú, después Jaime Castrillo, Exacto. ¿verdad? Entonces, pero lo interesante de esto, Roy, yo quiero que nos conté una pequeña... ¿Qué hacías cuando vos estabas ahí en la facultad, los becados internos? Yo siento que ya había becado interno en la VICU, Ya estaban había. ubicados en los lugares, eso pues, gente de las Pero- comunidades, porque sí. no es como aquí nomás, gente que viene de 7, 8 horas de panga, perdón, 4, 6 horas de panga, gente que viene de largo, de diferente tipo de cosmovisión, de la forma como ve la vida ellos. Así es. Vienen a adaptarse a dormir a un lugar, es decir, Exacto, los la becados atención internos a ellos. tenía de Caraguala, tenía de la Perla, de Corn Island, tenía de Rama, Nueva Guinea, había gente de León, increíblemente había gente de León, porque vos sabés que en León hay universidades de renombre, pero había gente de León que venía a estudiar, viene Biología todavía. marina, vienen Sí, mucho a viene estudiar aquí. mucho de León por la experiencia y los ecosistemas que Por tenemos. la experiencia. Sí, la experiencia que tiene la costa en cuanto a ecosistemas costeros. Morena. Sí. Ah, ok, no. Y entonces la onda es que ellos en ese entonces, cuando no existía UNEM, no había algo que los aglutinara totalmente. Y ellos se quejaban mucho de que la comida era mala, que los dormitorios estaban en pésimas condiciones, que básicamente los trataban mal, el personal asignado los trataba como si eran presos, pues no les daba ciertas libertades que les permitiera recrearse los días que les tocaba recrearse, y al mismo tiempo los apoyos económicos que se supone que les habían asignado no llegaban en tiempo y forma, y entonces los muchachos se veían en situaciones como prestar dinero o buscar qué hacer pues para generarse sus ingresitos y poder resolver algunas situaciones como el jabón, el desodorante, cosas meramente que de los Sí, becados, cosas básicas pero necesarias. innecesarias. Créeme que un papel higiénico es súper necesario. Exacto. No somos árabes. Exacto. Sí. Y entonces nosotros también le resolvíamos a los becados, les dábamos como un bono económico, era mínimo la verdad. Claro, pero ya pero te ayudaba. ya resolvía lo básico. Sí. Y Es que hasta el desodorante, compa. Hasta el desodorante. eso mejoró, Sí. gracias a Dios mejoró, y no sé si ahora está así, pero sí sé que mejoró mucho. Mire, compa, conociéndole un poco, usted conoce los 7 municipios y los 12, digámoslo, de toda la región ya ampliada, para Sí. ponerle un nombre. ¿Qué se siente haber logrado visitar estos lugares? Porque no todo es bonito, no todo uno llega solo a capacitar o organizar jóvenes, porque uno también llega a ver la realidad. Así es. Cuéntenos un poco de Bluefield, Cucarajil, sus primeras impresiones de sus viajes, estamos hablando cuando estaba en la universidad. 2006. 2006, 2007, porque luego vamos a hablar de algo importante que a mí me gusta, que para mí fue un hito. Yo estaba en la biblioteca de la UCA cuando se toman la alcaldía de Bluefield ustedes. Así es, no tomamos Pero la después, alcaldía. pero cuéntanos eso, ¿qué se siente conocer, pero conocer la verdadera realidad? No solo ir a viajar, sino tocar a los muchachos, hablar con ellos, sentir lo que ellos te dicen. Nosotros empezamos el trabajo organizativo en los municipios. Fue un trabajo bastante fuerte porque no teníamos recursos y tampoco éramos gobierno, entonces no había las gestiones. Por ejemplo, yo, como ahora, pues que yo le puedo decir al delegado, vas para Laguna Perla, Dame compañero Bayardo que tiene su casa en Laguna Perla y pues nos da ahí por lo menos un tiempo de comida y dónde dormir. Y esa era la dinámica. Y nos reuníamos con los chavalos que tenían que era un gobierno de derecha, no les resolvía sus problemas, no los escuchaba y los miraba como un estorbo, básicamente, como que no tenían voz ni voto. Entonces, Eso era un público que necesitaban darle un poquito de alegría porque necesitaban que conseguir su voto. Pero estudios como INATEC. no les daba, por ejemplo, no ibas a ver a jóvenes en cargos públicos, que ahora es muy común, gracias al buen gobierno del comandante Daniel, o no ibas a ver tantas becas de jóvenes de las comunidades que para estudiar en la secundaria se tiran 3 horas caminando o 2 horas en bote. Esa es la realidad de nuestra región.
y que si no, pues salen, su esposa o su novia sale embarazada a temprana edad y te toca volar machete, hermano. Así Y esa es la realidad con la que lidiábamos nosotros, y los muchachos te decían, entre estudiar y el pan de cada día y los frijoles y la ropa para mi bebé, hermano. Estamos hablando en esa época que estábamos en gobiernos neoliberales, ¿verdad? Exactamente. Que no había oportunidad de beca de los muchachos. Para ni nada. Apenas cuando en 2006 ganamos, hasta 2007 entramos y Hasta tuvimos 2007. que reformar, cambiar toda la estructura que se tenía. Y así fue como nosotros empezamos a entrar en conciencia, porque una cosa es el discurso y otra cosa es cuando estás en el terreno y miras la realidad y miras a los chavalos diciéndote, nosotros queremos estudiar pero no hay beca, nosotros queremos estudiar pero el gobierno municipal no nos ayuda con el transporte para poder movilizarnos. Ahora sí pasa eso. Que en algunos municipios es menos, sí, pero se da. Pues Hay sí. cierta cantidad de dinero destinado desde las municipalidades para eso. Hay estructuras de juventud que gestionan para nuestros jóvenes, Sí. para que puedan estar en esos espacios. Y había el descontento, ¿no? De que cómo era posible que había un presupuesto para la juventud y no se miraba, pues. Exactamente. Entonces, eso, Donde se crearon varias organizaciones que crearon, valga la redundancia, agendas jóvenes, para promover esto, como no éramos ni alcaldía, para promover Teníamos que desde la generar- base, generar tipo de conciencia, hasta legislación, promover legislaciones, acuerdos internos. la ley de juventud, y al mismo tiempo se crearon las secretarías municipales de juventud, Que un las logro, creó, sí. las creó el Consejo Nacional de Juventud, aunque algunos ahora dicen otra cosa, pues, Sí. que después evolucionó, suena raro eso, Sí. evolucionó en el Ministerio de De la Juventud, el juventud. MINJUVE. Yo presidí 3 años el Consejo de la Juventud de Exactamente. Nicaragua. Y entonces, y eso es un logro, o sea, la experiencia empezó en la costa, pues. Así La es. experiencia empezó en la... y Hasta la misma palomita que tenían de logo en la Secretaría Nacional de Juventud, la habían agarrado, creo, de la palomita del gobierno regional. Exacto, y aquí nosotros teníamos el Consejo Regional de Juventud Autónoma, y era algo que aglutinaba 8 municipios, y sin mentirte, en Bluefield nosotros en aquel entonces teníamos la capacidad de movilizar 3.000 a 4.000 jóvenes en una movilización Qué sin salvaje. mucho esfuerzo. Teníamos una capacidad organizativa en los barrios, un barrio, ¿tú sabes cómo trabaja la juventud? Sí. Nosotros le decíamos, si Bayardo era el coordinador de San Mateo, yo le decía a Bayardo, necesito 200 jóvenes para mañana, y Bayardo tenía que resolver. Si no, simple y sencillamente buscamos a alguien que asumiera, pues. Y nosotros movilizamos Y esa enseñanza, Bayardo, cuando tuvimos la plática, dijo, a mí me enseñaron a resolver. Así es. Nosotros Y eso es lo que uno no- aprende en estas cosas, ¿no? Resolver, yo no sé cómo inventarte, llamarte, buscarte, caminar, y a casa a casa. Y la capacidad, claro, eso trae responsabilidades, porque Claro. tenía organización en los barrios y ellos te demandaban balones, te demandaban algún tipo de, cuando jugaban algún tipo de deporte, pues algún tipo de bebidas sí, hidratantes, te demandaban señalización de las canchas, mejora de las canchas, y no éramos gobierno, o sea, era más difícil. Si nos Pero topaba, había voluntad. exactamente. Había voluntad de hacer revolución. Nos tocábamos la bolsa y nuestros concejales de aquel entonces pues Hasta respondían. nosotros mismos. Hasta nosotros mismos respondíamos de nuestra bolsa. Y así era como empezamos a organizar la juventud en aquel entonces. La FES igual, la FES, la Federación de Estudiantes de Secundaria. Sí. Y que Pero miren, no antes de hemos echado. pasarnos a eso, porque quiero contar, que nos platique 2 anécdotas. Una, que como le digo yo a usted, 2009, por ahí, 2000, no recuerdo, cuando se toma en la alcaldía para 2009, nombrarlo a usted y a otro compañero como secretario de la Juventud. Creo que ahí estuvo Pepe, estuvo uno de comunicación, el primero de la red de comunicadores, si no me equivoco. ¿Cómo se llamaba? No era él. Era un gordito que manejaba un taxi, un gordito como yo. Se me olvida. Sí. Que fue con el que chocamos. Exactamente. No, Pero eso de la bueno. toma, ¿cómo fue? Cuéntenos, ¿por qué haciendo el Consejo Municipal una disposición no se lo otorgan y tuvo que venir los jóvenes de Bluefield A a decir, tomar. miren, esto fue lo que acordamos todos los jóvenes, se tomaron hasta que se decidió y se impuso? Eso. Miren, las movilizaciones por cosas buenas, sin manipulación, y lo estoy mencionando porque hoy me criticaron por un
estado que puse, las de pañoleta morada están confundiendo su lucha. Es mi pensar, no el pensar del Frente Sandinista, pero yo quería eso, pues se movilizó todo el gremio juvenil a tomarse esa alcaldía. Me recuerdo esa escalera, esa gran foto. Hasta donde no es. Sí. Sí, nosotros en el 2009 a mí me nombró el Consejo Municipal. En ese entonces no éramos gobierno, vuelvo y repito, como secretario municipal de la juventud. Sí, lo que pasa es que éramos gobierno nacional, pero no gobierno local. Municipal, exactamente. Sí, no éramos ni gobierno regional ni municipal. Exactamente. Entonces, me acuerdo que el que lideraba la bancada era el profesor Arturo Valdés, alguien que siempre ha estado ahí a la disposición. Y entonces me dan el nombramiento, oficialmente me dan la resolución del Consejo Municipal, pero me tenían sentado en las bancas del MITRAP. El MITRAP en ese entonces era donde ahora están las oficinas del alcalde. Y entonces el alcalde, que era el doctor Harold Bacon, que después tuvimos muy buenas relaciones de trabajo. No, él es un sí. calidad de persona. Él tenía orientaciones de su partido, pues, de no dejarme ingresar a las oficinas de la juventud. Y en ese entonces también nosotros, la oficina de la juventud estaba llevando el programa Voz Joven, que era en los 43 municipios. Tengo mi reserva de ese programa. Claro, pero tenía un componente de fortalecimiento que nosotros pues utilizamos para el fortalecimiento tanto de las organizaciones juveniles de derecha como de izquierda, pues. Así es. Y entonces, porque nosotros en ese sentido éramos incluyentes. Entonces, al final estuve en ese trajín de estar sentado en el MITRAP porque era una orientación política de que no me podía ir, tenía que estar ahí y hacer presión 3 meses. 3 meses sentada de compa sin contenido y de seguro sin salario, porque recuerdo que el salario suyo, pues se llegó a un acuerdo, pues de dividirlo muy bien, pues, ¿verdad? Pero bueno, no pagaban. Sí, porque con lo que dividió resultó ser un aliado nuestro muy estratégico, ¿verdad? El compañero Ralston Palmer. Así es. Y entonces, bueno, yo leí a mi coordinador de juventud, no sé, hagamos algo, pues, porque ya no quiero estar sentado. Correcto. Y pues ahí pasaban y hay algunos todavía que trabajan ahí, que te decían sandinista sapo come mierda, y lo digo con conocimiento de causa. Estamos en hora de adulto. Y entonces te decían, pues ya te vas a ir, pues, y agradecer que todavía estás sentadito aquí, pues. Y entonces, y ahí están algunos. Sí. Eso es muestra del carácter de nuestro comandante. Sí, que no vamos, pues, que no estamos corriendo y sabiendo la historia de eso. Y yo los conozco y no les digo nada, pues, porque al final ese es la orientación. Entonces, al final, pues, se hizo una movilización y participaron todos los movimientos de juventud. En ese entonces teníamos más movimientos que los que hay ahora. Estaba el movimiento Guardabarranco, el movimiento de diversidad sexual, que ahora creo que ya no está. O no sé no manejo bien. Estaba el movimiento de jóvenes técnicos y profesionales, la FES, que era los estudiantes de secundaria, la FER. Que era recuerdo que porque nosotros estábamos exactamente, por eso había ganado alguien que no era nuestro, metimos esto de la FER. Exacto. Y teníamos el movimiento deportivo Alexis Yacir Sanders. No, ese era el movimiento indígena. Ese era el movimiento, teníamos el movimiento indígena. Chavarría, apellido Chavarría era el encargado de la FER, ¿verdad? Exactamente. Denis Chavarría. Estaba el movimiento Jóvenes Cristianos, que lo dirige el poeta Denis Tinoco. Me gustaría traerlo aquí, fuera interesante. Esos fueron sus inicios, de hecho, era de la mano de nosotros. Y tuvimos una movilización y teníamos más de 500 jóvenes tomándose adolescentes y jóvenes. Me gustaría tener esa foto. Pepe debe tener esa foto. Ahí andaba Pepe, me acuerdo. Pepe era parte de la estructura de dirección de la Juventud Sandinista Municipal. Cuando estaba flaco, exactamente. Se vestía como reggaetonero. Y no teníamos moto ni camioneta, entonces caminábamos. Entonces yo creo que por eso estábamos más flacos. Pero esa era, y la onda es que presionamos tanto que esa misma tarde el doctor Harold Bacon, a quien le tengo cierto respeto, pues porque es muy técnico, nos entregó las llaves de la oficina y dejó instalado ya a la dupla, pues que era Ralston y mi persona. Sí. Y hicimos tan buen trabajo que
al final el doctor, me acuerdo que muchas veces me felicitaba, pues porque lo felicitaban a él a nivel nacional, porque éramos una de las mejores secretarías del país, pues. Fíjate que un amigo que para mí es mi guía político, ponerlo para no decir líder, mi guía político, Elvi me decía, pregúntale a Roy hoy que platiques con él, ¿cómo hacían ellos para hacer las asambleas? Si había vehículos para movilizar, que baje vehículos para movilizar, si había recursos para llamar, ¿cómo hacían? Y lo traigo aquí porque hay una anécdota de una asamblea que ustedes estaban organizando que chocaron y todo. Así es. ¿Verdad? Andaban sí. con Pepe de arriba para abajo. Usted era el coordinador de Bluefield, si no me equivoco. Sí. Entonces andaban organizando, pero me dijo eso, Elvis, preguntarle cómo hacían, cómo se movilizaban. Básicamente, teníamos algunas instituciones, como 2 o 3. Me acuerdo que una de esas era el Consejo Supremo Electoral. Y el uso de los vehículos era súper limitado porque estabas entre las demandas de los secretarios políticos y las demandas de la juventud. Y la juventud estaba en un proceso de fortalecimiento, entonces los secretarios políticos tenían de cierta manera más influencia sobre las pocas instituciones que habían, que eran sandinistas. Entonces lo que hacíamos era caminar, Lance. Caminábamos, me acuerdo que esa semana, fue una Semana Santa que se nos orientó fortalecer las estructuras de juventud en los Semana Santa, mientras todos andaban bañando, vacacionando, jóvenes de decidido el amor por este lugar, ¿no? Exactamente. En los 17 barrios de nuestro municipio, más el Bluff. Y todo era autogestión. O sea, si yo andaba con Yester y Gallardo y solo teníamos para un vigorón, ese vigorón lo partíamos entre los 3. Eso nosotros aprendimos en este proceso. 3 pedacitos de yuca, un poquito de ensalada y un pedazo de carne. Todos solo comíamos. A mostrar la carne y olerla. Huevo. Y una bolsita de agua que en ese entonces valía $1, pues. Cada uno y a caminar, hermano. Tu gorrita, si tenías gorrita, y si no te gustaba, pues a chupar sol. Sí. Correcto. Y era por la causa. Pero teníamos muy buena respuesta de los jóvenes, porque lo que le vendíamos era lo que ellos querían escuchar, pues organizarse comunitariamente y que se escuchara su voz y que ellos pudieran proponer las actividades a la autoridad. Y no era alguien de una esfera de allá arriba o alguien que no vivía o convivía con ellos, sino andaban buscando cómo reunirse jóvenes que jugaban fútbol con ellos, jóvenes que jugaban chibolas con ellos, jóvenes que andaban descalzos con ellos en el barrio, pues porque Bluefield es un lugar pequeño y pues todos nos conocemos. Cuando pasó lo de el WAS del Consejo Supremo Electoral, íbamos con Wilmer y Wilmer Pepe, se llama. Wilmer, sí, Rodríguez, sí, no sé Wilmer. qué se hizo. Sí. Pepe y mi persona. Me acuerdo él tenía el megáfono, ¿no? Y eso fue en la esquina de la profesora Claudia Wilson. Recuerdo bien, Jess. Sí. Entonces viene un chavalo tal vez como de 12, 13 años en su bicicleta. En su bici. Y el Wilmer, pues íbamos platicando, íbamos cansados de la jornada y Wilmer no lo vio. Lo levantó, gracias a Dios, solo arrugó la bicicleta. El chavalo se tiró. Se tiró, qué bueno. Sí. Qué bueno. Pero nos iban a llevar preso porque lo habíamos levantado. Claro. Y entonces lo iban a llevar preso a los 3. Entonces pues, nosotros hablamos pues y le dijimos que no había sido adrede. La cosa es que se llevaron a Wilmer como 3 horas. Sí, el conductor. Exactamente. Y se le llegó a un arreglo con el papá del niño. Se le compró una bicicleta nueva. Y pues como no tenía ningún tipo de situación física, no tenía algún daño físico, entonces el niño, el chatel, pues el adolescente aceptó la bicicleta nueva, se le dio un apoyo económico también y con eso resolvimos, pues. Y eso fue bomba, pues nosotros estábamos acalambrados, pues, porque era nuestra primera experiencia. No, y buscaban cualquier pelito para achacarte, para decirte que estás mal, entonces uno se ponía preocupado por eso. Bueno, fíjese que yo quería pasar por esta fase para conocer un poquito, ¿verdad? De Roy. Yo lo conozco bastante bien. Para mí Roy y para los jóvenes en esta región y en este Bluefield significa mucho. Yo admiro mucho a Roy. Y Roy, más allá de ser un líder, es un amigo, ¿verdad? Roy, yo recuerdo una vez
que vos decidiste irte de la alcaldía al PNUD, si no me equivoco, cuando funcionaba el PNUD. Pero ahí nomás cierra el PNUD. ¿Cómo fue esa situación para vos? ¿Cómo la viviste? Porque tenías tu ingreso. Creo que hasta tu empresita tenía de turismo, ¿verdad? En ese entonces. Sí. Entonces, ¿cómo fue? De repente te dicen, bueno, ya no hay chamba. Así es. Bueno, bueno, a raíz de que estuve trabajando como 3 años en la Secretaría, casi 4 años en la Secretaría de la Juventud, me llama un antiguo amigo de trabajo y me dice, Roy, mira, hay una oportunidad de trabajar con un proyecto del Programa de Naciones Unidas que tenía que ver con el manejo de residuos sólidos, lo que le decimos popularmente basura. Y compa, yo ganaba en la alcaldía 5.500 pesos. El brother de tragos, y me llama y me invita a un bar, no decir el bar por respeto, ¿verdad? Y me dice, vas a ganar 18.000. Ay, nomás Dios. Y yo me acababa de meter, no con su primer salario, ¿verdad? Asumido mi primera relación formal. Yo tuve mi primera relación formal hasta los 26 años. O sea, yo me pasé formando mucho tiempo. Mi respeto. Y entonces, entre diplomados, charlas, talleres, y me formé, pues. Entonces, me metí a los 26 años con alguien y los gastos operativos de la familia se me multiplicaron, pues. Claro. Entonces, esa persona... Ya no era Roy solo. Exacto. Ya no era solo darle algo a mi mamá, pues. Correcto. Alquilaba una casa y toda la nota. Entonces me dice ella... no sé. Recuerdo esa casa, yo creo. Me dice ella, tienes la oportunidad, me dice, aprovechar. Pero era, o sea, dejar un poco el trabajo organizativo de la juventud, porque manejábamos todos los movimientos desde la Secretaría, y aparte manejábamos las organizaciones de sociedad civil, que estaba OMAN, que era la Organización de Mujeres Afro-Nicaragüenses, estaba AGANIC, que era la Asociación de Jóvenes Garífunas, estaba... o sea, habían varias, pues había un movimiento de jóvenes estudiantes que no eran de izquierda, pues, pero que sí eran parte de la Secretaría de la Juventud. Jóvenes luchadoras, que estaba por ahí, lo dirigía la Xiomara Ibarra. Teníamos una organización comunitaria en el Bluff, de jóvenes, solo del Bluff, jóvenes del Bluff, la Asociación de Jóvenes Indígenas y una serie de organizaciones juveniles en Yensedeca, por ejemplo, ven Estableciendo Nuevo Horizonte. Nosotros también coordinábamos con ellos, el famoso grupo Scout, Uno Morado, con quien también coordinamos con Cayan en aquel entonces. Me acuerdo que se logró hacer el primer jamboree. Jamboree, muy lindo, 2007 fue ese. Exactamente, fue algo icónico en nuestra región, el primer jamboree. Y me acuerdo que Cayan me decía, Roy, necesitamos que nos respalde, pero el protagonismo era para los scouts, pues, total. Yo esa fue la primera vez tuve de mi experiencia asistente, tuve asistente de Cayan, yo en ese entonces. Y Cayan estuvo director del evento. Sí, Cayan era en ese entonces. Tenían todos jóvenes de todo el país aquí. Todo el país, sí, fue increíble la movilización. Y yo aprendí mucho de organización comunitaria en el campo, en el trabajo diario. No me lo contaron, pues yo lo viví. Y también... Ese golpe que le dijeron ya no hay chamba, porque creo que tuvo 2 años, ¿verdad? 1 año. Yo me voy entonces al PNUD a solicitud de mi contacto. Empiezo a ganar 18.000 pesos ganaba, compa. Teniendo esa edad, no tenía hijos. O sea, era una cantidad de dinero que me permitía a mí movilizarme de restaurante en restaurante y vagancia, pues, como decimos popularmente. Y obviamente pues también tuvo su efecto, porque nosotros cuando estábamos empezando a organizar la juventud hacíamos algunas protestas contra el PNUD. Hacíamos caminatas que eran de 500 y hasta 1000 jóvenes, y hacíamos parada en el PNUD y le decíamos, pues, porque era un órgano del imperio, y después ir a trabajar al PNUD, obvio, la juventud pues me lo reclamaba, pues me decían, ay, pero ahora te fuiste al PNUD a trabajar, aunque era un proyecto de la mano con la alcaldía municipal, y ya éramos alcaldía. Recuerdo muy bien, porque muchos compañeros que teníamos en las estructuras de Juventud Sandinista, la Ligia,
y otros compañeros eran promotores. Porque Exactamente. muchos, igual que usted me imagino, llegaron a consultar, mira, sobre... Se le daba... En la juventud no se paga. Se le daba $7 Sí. por cada actividad. Digamos que Bayardo participaba en la limpieza hacíamos mucho limpieza de costa, la limpieza de la bahía el sábado, y él ya se ganaba $7. Hacíamos sensibilización con estudiantes de las Carmelitas, $7 más. Ay, y éramos o sea, estamos hablando de jóvenes que no tienen ingreso, entonces le generaba. O sea, al final sirvió, que yo entrara ahí sirvió para reclutar a nuestros jóvenes de la juventud sandinista, para que generaran algún ingreso, pues malos que ya tenían ciertas responsabilidades como padre de familia. Cuando yo salgo de ahí, el gobierno pues entró en conflictos porque el PNUD estaba haciendo, todos lo sabemos pues, Sí, sí. estaba haciéndole una campaña internacional en contra del comandante Daniel, y obviamente pues el gobierno, al ver fortalecidas las instituciones de gobierno, él dice, bueno, de ahora en adelante la cooperación externa se va a manejar directamente a través de las secretarías de gobierno y de los ministerios. Así es. Y creo que fue una decisión sabia. Todavía, aunque mucha gente criticó al comandante Daniel en aquel entonces, fue una de las mejores decisiones, porque al final eso te permite regular el ingreso de la cooperación externa a nuestro país. Sí. Y se regularizó más cuando la Cancillería controlaba más el tema de si Pero viene... voy a, porque quiero al meollo, usted, porque cuando viene el comandante y se toma esa decisión, usted se va de emprendedor, creo que abre una glorieta, retoma de nuevo lo que hacía en secundaria, de hacer monografía, de hacer trabajos de clase, Así es. porque ya tenía responsabilidades, ¿no? Ya Sí, vivía con tenía alguien. mi esposa, exactamente. mi pareja. Ah. Efectivamente, cuando yo salgo de ahí, estuve casi 3 años y medio ahí. 3 años y medio, pensaba que fue menos, fíjense, bastante. 3 años y medio estuve ahí. Entonces viene y empiezo a emprender. Lo primero que hice fue una disco. ¿Ustedes se acuerdan de Olimpo? Olimpo, claro que sí. Okay, Olimpo. Aquí nomás al lado. Exacto, abajo, que era sí. el local era de Martín. Sí. Entonces yo era socio, tenía el 40% de las acciones ahí, pero no aguanté el desvelo, compadre. Pero no se echó a morir. No, o sea... Ay, que me venga a trabajar, no, usted. Aparte de eso, como yo ya tenía mucha experiencia en organización, hacía eventos. O sea, por ejemplo, hablaba con el dueño del flotante y me decía, Roy, ok, todo lo que es entrada, los tickets son para vos. Y hacíamos eventos como camiseta mojada, Mr. Macho, Mr. Verano, lo que sea, para generar. Eso me generaba en promedio por evento, después de pagar a los artistas, 3.000 córdobas cada 15 días. O sea, yo ganaba 6.000 córdobas en el mes. Hacía 2 eventos, lo más que podía hacer. Y usaba a los medios locales, la radio en aquel entonces no había tanto acceso a medios, a las redes sociales como ahora. Y hacíamos tickets. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo agarraba y decía, bueno, Yesler, como Yesler es famoso, entonces te voy a dar 10 pesos por cada ticket que vendas. Entonces ya Yesler decía, yo vendo 100, son 1.000 varas que se ganaba Yesler. Correcto. ¿Ya me entendés? Y esos 100 para mí me generaban un ingreso también. Yo le pagaba a él sus 1.000 pesos y yo ganaba también por esos ingresos. También generaba venta de ropa, pues hice venta de ropa nueva. Me iba al mercado y como tenía contacto con las instituciones. Entonces, digamos, Lance me decía, Roy, quiero un pantalón, también quiero unas 2 o 3 camisetas, y yo se las llevaba, de nuevas, así, y se las daba a 2 pagos, a un precio favorable, y así pero también como en todo ese proceso me formé, empecé a hacer consultoría, ¿ya? Que son talleres de formación. Yo me formé mucho en temas de liderazgo, incidencia política, cómo hablar en público, cómo organizar a una comunidad, también algo que le llamamos resolución de conflictos, que es desde generar conflictos para resolver otro conflicto. Usted lo maneja bien. Sí. Cómo hacer que la gente se pelee para llegar a un consenso. Y funciona mucho, ¿verdad? Entonces, la onda es Bandido, Roy. empieza desde generar un chisme, compa. Desde generar un chisme, empieza por ahí.
Y entonces empecé a trabajar en eso. Tengo que aprender esas mañas. Eso es. Sí. Que el otro punto, espera, que Sí. voy. Leía mucho sobre política, cómo era el pensamiento de izquierda, y al mismo tiempo cómo también se ve la vida desde el imperio, pues, la visión que tiene el imperio, cómo mira el Y capitalismo. ahí donde viene el otro punto, fíjate. Me recordaba a Bayardo. ¿Cómo logró usted, estando siendo capacitado por mucha ONG, por muchos organismos que sabemos que te dirigen a que obedezcas, se mantuvo de izquierda, compa? Porque yo recuerdo, usted anduvo, recuerdo que era tan en su facilidad de entrar a cualquier tipo de jóvenes, lograba que nosotros entráramos y logramos ganar la Vico. Pero ¿cómo hizo usted? Es decir, tener un pensamiento, ¿qué? Porque siempre toda capacitación era, esto es lo mejor, qué temas de democracia, la democracia gringa, la democracia que ellos te venden, el tema de gobernabilidad como ellos te lo venden, la gobernanza, etcétera. ¿Cómo hizo usted para mantenerse firme siempre? Porque no todos lo logran, a muchos los convence. Sí, tiene que ver con el tema de la gente que te capacita. A mí me capacitaron sandinistas de corazón, ideológicos, y que dan la vida por el Frente Sandinista. Entre ellos el profesor Aburto, Elvin Benavides, personalidades, pues. En algún momento estuve trabajando con el profesor Gustavo y personalidades, pues, que tenían claro el norte y que te decían, te contaban la otra cara de la moneda. Porque esta gente te cuenta una historia bastante bonita sobre cómo es Nicaragua desde la parte democrática, pero no te cuentan las luchas que ha tenido el pueblo. Y a nosotros nos contaron eso. A nosotros nos contaron, por ejemplo, cómo Jueque Sandino empezó su lucha y cómo muchos jóvenes de nuestra edad, más jóvenes, también se iban por su voluntad porque querían ver una patria libre. Te contaban a los héroes y mártires que en aquel entonces escondían a nuestros héroes y mártires. Y te contaban la otra versión, porque aquí también hubo revolución. El general George también hizo revolución, era un frente en la costa caribe. La historia del comandante Campbell, cómo empezó el comandante. Toda esa parte a mí me la contaron de primera mano. Y eso a mí me permitió mantenerme firme en mi ideología. Y pues sí, hubieron momentos en que me capacitaban y con ideas tontas, pues. Y uno decía, esa no es la historia real, pues. Sí. Esa no es ni siquiera de la costa, pues. Pero uno conoce la historia. Y uno la va y son propensos a convencerte con los viáticos, con que va a una reunión. Porque recuerdo yo a una muy buena, sigue siendo muy buena amiga mía, la mando. Mira, va a haber procuradora. Ellas no eran ni tan sandinistas, así digamos, ¿eh? Pero yo le decía, va a ser procuradora. La cosa es que vino, fue a las capacitaciones, luego vino, no me acuerdo qué conflicto en el país. Después me andaba cobrando las capacitaciones que anduvo. Sí. Todos los días me pasaba cobrando las capacitaciones y digo, ¿de dónde voy a pagar? Tuve que pagar, pero ¿de dónde voy a pagar si nosotros no pagamos porque recibaba una capacitación? Ni para darla. Sí, y dábamos beca y muchas veces nos tocaba ir a pelear la beca porque nos la quitaban sin saber. Y era una situación... Pero también yo ya había entrado al mundo organizativo desde la universidad. Sí. Y los líderes con los que yo entré en la universidad eran totalmente de izquierda. Calixto y toda la gente de aquel entonces. Era gente de izquierda. Y tenían muy... Hablando de Elvin Benavides fue presidente o algo de UNED, si no me equivoco. Sí, y del Consejo Regional de Juventud en su momento. Exactamente, sí. Entonces nosotros teníamos eso. Lo otro es que a nosotros nos formaron con la metodología que nosotros hemos querido formar a los que están ahora. Yo te doy la responsabilidad y te dejo en el cargo. No te estoy abandonando, te estoy dando la oportunidad de que me demuestres tu potencial. Algunos lo analizan como, me dejas solo y ahora qué hago. No, quiero ver cuál es tu capacidad, pero yo estoy detrás de vos viendo lo que estás haciendo. No te quiero agarrar y decir, haz esto, porque yo creo en tu capacidad. Por eso te propuse. Y entonces tenés al chaval y le decís, resolvé. Algunos se frustran, otros entienden el mensaje. Resolver significa creo en vos, tomar la decisión
y asumí ese riesgo. Exactamente. Y eso era lo que a nosotros nos impactó mucho en ese entonces. Porque, o sea, agarrabas a un pensador gigante, como por ejemplo el profesor Gustavo, o como el profesor Oscar Aburto, con tanta historia, o como Quinto, el que murió, Don Goyo. Don Goyo, que era una persona increíble, y te decía, mira, vas a hacer esto, y no te decía nada más. Y entonces vos tenías que jugártela, y vos decías, ¿qué hago? Porque vos querés quedar bien. Y empezás a maquinar y hermano, no tenías computadora, maquinabas con papel y lápiz. Así es. Y era la estrategia de cómo armarlo, cómo lo organizaba y después llevarlo a la práctica sin reales, papá, sin reales, caminando y gestionando y toda la... Eso te forma el carácter, te hace fuerte, pues para la hora de que vienen los golpes fuertes, vos decís, pero si yo ya viví esto y mucho más, no me van a doblegar por eso. Aún sabiendo que venís de todo eso, no podés dar el brazo a torcer porque es que me corrieron. Al final sobrevivimos. Esa es una forma más interesante y necesaria para enfrentar los desafíos que uno enfrenta en la vida, porque exacto. Si vemos, entró a trabajo en Roy, no lo dejaban accesar al trabajo, pero aún así no se rindió. Luego quedó sin trabajo y aún así buscó la forma. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo seguir adelante? Y seguir formándome, pues que al final eso me ayudó después con el proceso de cuando me volví consultor independiente. Porque aquí hay cualquier cantidad de profesionales que tienen un recurso, o se hayan nacido pues con un mayor recurso que nosotros que venimos desde abajo y tienen mayores en acceso a ciertas cosas. Entonces competir contra esta gente no es tan fácil cuando vas a una consultoría. Competir, por ejemplo, con un máster, con un doctorado y apenas tener licenciatura y Punto chavite. exacto. Entonces, pero ha sido todo un proceso, pues el aprendizaje ha sido de campo, meramente. Y eso es lo importante, porque hay muchos pensadores que se quedan en su escritorio y divagan y escriben muy bonito, pero llevar esa teoría a la práctica, pero es muy importante traer la práctica a la teoría, ¿verdad? Muy importante. Es fácil. Compa, yo me acuerdo que nosotros en aquel entonces nos sentábamos con los compañeros de los diferentes movimientos, los líderes, y les decíamos, ¿qué vamos a hacer esta semana? Y ellos daban sus ideas. Y después lo que hacíamos era, agarrábamos las 3 ideas principales y las organizábamos en actividades. Eso era todo. Una forma casera de los FODA, una forma casera para crear las planificaciones. Compa, pero bueno. Y cada equipo tenía su subequipo. Pero no quiero hacerlo, pues ya lo hicimos bastante político, no era la intención, pero es muy duro, nosotros somos de izquierda. Así es. Compa, usted tiene, ya mucho lo estoy mirando, se va a enojar mi novia de tanto que le digo, pero usted tiene un ingrediente que a mí me motiva mucho. Mi papá se juntó con mi mamá, pues tenía mi mamá 2 hijos y mi papá los crió como sus hijos. Usted tiene 3 hijos, tiene. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se siente atender? Ya era un niño bastante mayor cuando usted se casó con la... Tenía 8 años. ¿Cómo se llama su señora? Mi esposa se llama Marsha Cuadra. Sí. Entonces cuando se casó con Marshall, yo recuerdo que el niño era bastante grande ya. Tenía 7, iba a cumplir acercarse a él. Vemos muchos memes en Facebook ¿me entendés? El padrastro y todo lo demás, pero cuéntenos un poco cómo fue eso, porque yo admiro mucho a esas personas, ¿verdad? Y más los que crían a esos hijos como que si fueran sus propios hijos. Así yo siento que mi papá nos crió a todos. Yo me di cuenta ya viejo que no eran hijos de mi papá, yo pensé toda la vida, pues, porque uno lo empezó a criar desde los 5 años y otro lo crió desde el embarazo. No. Sí. Bueno, hay un dicho nicaragüense que dice que si querés a la gallina, que a los pollitos, hermano, ahí no hay de otra. Pero básicamente una vez que... Ahora ese niño ya debe tener sus 13 años, ¿eh? No, tiene 15, va por los 16 años, un adolescente ya casi joven.
Y Cuéntenos esa experiencia. es Yo creo que deportista, para ¿no? los que nosotros vayamos, por ejemplo, yo creo en la familia, ¿verdad? No Sí. he tenido la oportunidad, pero creo mucho en la familia. Sí, no, al inicio fue complicado, compa. O sea, era el típico padrastro que quería comprar al ahijado con... Queda bien. Exactamente, con chocolates, con que 20 pesos, 50 pesos. Pero la estrategia que funcionaba más era salir con él, ir a escucharlo, escuchar cuál era su expectativa, aún teniendo esa edad, 8 años. Él le gustaba mucho el béisbol. Y entonces él estaba en la selección de béisbol de su edad. Sí. Yo era banca en mi barrio de Ah, béisbol. Y entonces pues era acompañarlo y empezar a entender cuáles eran sus gustos, ¿no? Obvio, él tiene claro quién es su papá Claro. biológico, pero es volverte su apoyo, ¿no? Y que él sienta que estás ahí para él. Y poco a poco él se iba acercando. Lo importante es no sofocarse, porque a veces sentís que No va progresando. no va progresando mucho, pero sí. Por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que me tocó alistarlo para ir a clase, ya eran las 6:30 y no se levantaba, pero él estaba despierto. Le digo, si yo me sofoco, él me la está montando porque es normal. O sea, él me la está montando. Si yo me sofoco, me la va a montar más. Yo le digo, mira, ya son las 6:30, le digo. Entonces, a las 7 vas a clase, tranquilito, platicadito. No sé, nos van a regañar a los dos. Tu mamá nos va a regañar a los dos. Me va a regañar a mí por no haberte sacado en tiempo y forma, porque la mamá está de viaje, no trabaja en Huracán. Y a vos te van a regañar tu mamá y la profesora. Y era como usar esa psicología, ¿no? Poco a poco para ir viendo cómo presionarlo y ir entrando. Después ya eran más las pláticas. Ahora que está adolescente y pues yo lo miro pues que se alista, se pone guapo. Me imagino que anda en el alucín que anduvimos todos, ¿no? Así que es. las chavalas. Yo le doy su espacio, porque yo pasé eso también. Yo le doy su espacio, no lo sofoco, pero él sabe que estoy ahí para cuando él necesite un consejo. Ha sido un reto en el sentido de que uno no espera tener tanta presión, en el sentido de puchica, ¿y qué hago ahora? Pues tengo un hijo adolescente y No comenzó desde cero, pues. Exacto. Ya. Pero al final es solo escucharlo y darle su espacio. Estos jóvenes se abren cuando ellos sienten la confianza. Mire, yo creo mucho en la familia. Cuéntenos, tal vez no sin intimidar, sin detalle, ¿qué ha sido para usted la experiencia? Me imagino de mucha plática y todo, siempre de seguro van a haber su conflicto como en todo, pero ¿cómo se sobrelleva? No es experiencia, no en receta médica, sino como usted es bastante joven, ¿verdad? Ya con una familia, creo que son 3 hijos que Sí, tiene ahora. Hace 2 poquito niños. le nació una niña bella, Sí, se ¿verdad? llama Kailaya. Kailaya. Entonces, ese proceso, mantener la comunicación con su esposa. Usted, por su trabajo actual, que tal vez tocamos un poquito, por el tiempo que parece que se nos Sí, están nos avisando. emocionamos mucho. Sí, ¿cómo ha logrado pues eso de la familia? Yo soy amante a la familia, yo creo en la institución, la familia como institución. Tengo mis reservas acerca en qué momento se debe hacer, pero esos son otros temas, ¿no? Pero quería que usted nos compartiera, porque muchos de los jóvenes que nos pueden estar escuchando lo han visto usted o son, mire, muchas veces uno sin querer no se da cuenta de las personas que lo siguen a uno. Claro. No, bueno, yo le comento, decidí empezar una familia a los 26 años porque tenía amigos del trago todos los días. Y era líder juvenil en aquel entonces y me sobraban invitaciones. Pero al final del día, y me imagino que a alguno de ustedes les debe pasar, me sentía solo. Llegaba a la casa a las 11, 12, a veces a la 1 de la mañana. Ya estaba listo mi mofitero y mi cama, porque mi mamá pues me quiere mucho. Pero miraba a mi alrededor y no tenía nada, no tenía una familia. Yo decía, pues chica, yo quiero tener una familia. No es fácil porque al final implica asumir un montón de responsabilidades que te generan dudas.
y si no, después no puedo resolver para el alquiler, y si no puedo comprar la leche, y si no le puedo comprar a la mujer las cosas que me demanda. Todas esas preguntas uno se las hace, pues, porque esos son los miedos que uno tiene. Pero si no lo intentas, nunca lo vas a poder resolver. Querer es poder. Y entonces yo decía, bueno, voy a intentarlo. Y tenía una buena formación académica, tenía un trabajo más o menos estable. Y lo intenté, pues. Empecé a alquilar una casa. Pero no tenía... Mi primera relación fue con alguien mucho más joven. Y esa persona estaba entrando en el proceso del bacanal. O sea, ella quería más bacanal que sí, y uno ya está mayorcito, ya no le gusta. Y uno quería como formar la casa. No, quiero saludar, Roy, en paréntesis, a mi mamá. Mi mamá iba a venir hoy, pero creo que la vacuna le estuvo haciendo daño. Manda saludos. Sí. Manda saludos a mi madre, ¿verdad? La quiero traer aquí porque mi mamá es un personaje. Yo creo que todo el mundo piensa que mi habilidad en la matemática es por mi papi, es por mi mamá. Sí. ¿Me entiendes? Pero bueno, quería mandarle saludos a mi mamá, espero igual que se mejore. Sí. A la profe que igual es una leyenda en el grupo Scout y ni se diga, formadora de muchos líderes como yo, pues, que hemos estado en procesos con ella y mucho, mi respeto y admiración para ella siempre. Pues la cosa es que entonces entré en esa relación y me arriesgué, compita, porque yo tenía igual los mismos miedos que tiene cualquier hombre joven a esa edad, yo los tenía. Pero yo digo, no, voy a intentarlo, ¿no? ¿Qué te llena llegar a la casa y saber que tenés a alguien con quien compartir? Porque tenés tus momentos de frustraciones en el trabajo. De repente, en el trabajo actual, por ejemplo, de repente llega alguien y te dice 2 o 3 cosas y por como sos funcionario público no puedes reaccionar por respeto. Recuerdo una vez una bandada como de 30 personas que estaban afuera y yo y Pepe y todo el mundo, ¿cómo protegemos a Roy? ¿Qué pasó aquí? Y entonces necesitas a veces motivación de alguien que te guarde la espalda, aparte del equipo de trabajo y de los amigos de siempre. Alguien que te aliente porque es un poco complicado, pues. Y tener a alguien ahí que te diga, bueno, sigue adelante, no te preocupes, aquí estamos para vos y pues si haces errores, pues son tus errores, ¿no? Y ahí va. Y después de eso llegar a la casa y empezar a ver a tus hijos y verlos crecer y saber que podés estar para ellos y que ellos van a estar para vos, por lo menos hasta que sean adultos y se vayan con su pareja, tiene un valor incalculable porque al final es tu sangre, ¿no? Entonces decía, estás dejando la huella en el mundo de tu sangre, o sea, la gente que vos querés, lo que más amás, pero tiene mucho que ver con la convicción y el amor a tu familia, o sea, ¿qué es lo que querés en realidad? Y yo le digo a los muchachos, yo empecé a los 27, y sí, yo sé que cuando mi hija tenga 15 yo ya voy a estar de cuánto, sacan las cuentas, yo tengo 36, ahorita ella tiene 2 años, yo voy a estar casi de los 48, casi a los 50 años, pero yo no me sentía seguro en ese momento, porque mi plan era formarme, ¿no? Académicamente, pero sí yo tenía claro que quería tener un hogar. Si mañana pues pasara alguna situación conmigo, yo sé que siempre voy a tener ese hogar, a menos que la cague, como decimos popularmente, ¿no? pero esa es tu sangre. Sí, correcto. Y eso te llena de motivación. Pero sí ha sido un reto en el sentido de cómo dividís el tiempo, pues, porque la familia te demanda tiempo, la parte política también, y al mismo tiempo la parte institucional. Y tener 3 cosas a la vez. Y ahí tiene que ver mucho también la tolerancia que pueda tener tu familia sobre el tema de tus tareas. Y me imagino que a usted le pasa, al profesor Gustavo le pasa, y a toda la gente que trabaja en política, porque a veces uno quisiera estar un domingo sentadito con su familia, chineando a su hijo, platicando, pero estás resolviendo los clavos de la comunidad. Y ese es parte del trabajo del día a día nuestro. A veces decís, hey, pero así es esto, porque estamos para el pueblo, pues, para la comunidad. Mire, para ya ir cerrando, no quisiera cerrar, ¿verdad? Pero creo que debemos.
yo quisiera desafíos para Roy a la manera personal y los desafíos que usted mira para esta costa, para este Bluefield que tanto amamos nosotros. Bastante. Yo sé que son muchos. Sí, son un montón. Bueno, básicamente desafíos personales. Yo le comentaba al profesor Gustavo que me gustaría formarme en elaboración de proyectos, una maestría. Pues al final no me quiero quedar atrás. Y he estado trabajando en ahorrar de a poco por si no consigo la beca, pues al financiarme la vida, pues ya ir para dónde, ¿no? Correcto. Y poder, porque también, para que ustedes manejen, yo también soy parte de la junta directiva de Murales Rats. Murales Rats. Es una ONG que fundamos en el tiempo de que estábamos en la Secretaría de la Juventud, sí, y que trabaja mucho el tema de que busquen en Google y van a ver que en referencias de pintores sale Michael Hammond. Exacto. ¿Están dando unos cursos ahorita, ¿no? Sí, ahorita están dando un técnico en arte y pintura que lo está avalando el Instituto Nacional de Cultura directamente. Qué salvaje. Sí. Yo recuerdo haber peleado, compa, para una anécdota. Yo recuerdo haber peleado por un mural que está en la escalera, porque la encargada del instituto del centro cultural de acá no quería. Sí. Y estaba de gobernador el compañero Domingo Trusdel. Y no querían que pintaran, y había venido un arquitecto, no sé de dónde, qué parte del planeta o del mundo, del universo, que el maestro era un monstruo. Y si miren, ese mural que está en la escalera es bellísimo. Es como en 3D, le decimos nosotros. Exactamente, pero no querían pintarlo. Sí. Y fue una cabildeadera, pero bueno, murales. Allá, ojalá que un día lleguemos al acuerdo, ¿se acuerda? De pintar la historia de la costa Caribe en todo el parque. Todo el proceso Sí, autonómico. todo el proceso autonómico. Eso sería en murales. increíble. Creo que Michael nos hizo el presupuesto y salía como 350,000 cordas. Exacto. Que para una institución no es nada. Exacto. Para nosotros, pues sí. Entonces yo tengo todavía el deseo, y también por el tema de que trabajo como consultor independiente más de 8 años, y me iba bien, compa, no lo voy a negar. Yo estaba generando más de $1,000 al mes en aquel entonces, antes de que pasara lo del 2018, pues Sí, que ustedes ya manejan bien. Y entonces, pero sí tenía mucha competencia a la hora de elaborar proyectos, y ahora tengo más habilidades, más conocimientos, y creo que los podría potenciar, y más aliados, pues tengo más aliados en diferentes espacios de nuestra ciudad y de nuestra región por la experiencia que he tenido. Retos para Bluefield, desde el contexto de Bluefield meramente municipal, con el trabajo que hemos venido haciendo desde la dirección de transporte. Reto principal es el centro de la ciudad, pero también el tema de cómo vender a Bluefield como lo que el profesor Gustavo ya ha venido vendiendo: una ciudad de emprendedurismo, una ciudad creativa. Bluefield en sí es una ciudad que se vende sola, y hay que ser claro, es referencia cultural de nuestro país. Así como es Masaya, Bluefield es referencia cultural. Entonces, ¿cómo logramos que nuestro Bluefield, aparte de ser referencia cultural, sea también referencia en el emprendedurismo? Nosotros seguimos viviendo en un 60-70% del tema de las remesas. Y entonces, digamos, Yesler recibe $1,000 mensual, pero como Yesler no tiene educación financiera, no genera proyectos financieros, y ahí es donde se está escapando el dinero. Ahí es donde se está escapando, porque al final, ¿qué pasa? Este brother tiene $1,000 mensual, vive con 200, y los otros $800, ¿qué hace? ¿Qué cree que hace con él? Mi papá me decía que Rayfield droga. Hudson muchas veces Debe le ser llegaba eso. con la idea de hacer un banco aquí en la región, porque había mucho embarcado, mucha gente de afuera que tenía dinero y podían reunir y hacer. Y me dice, podía ser una realidad, Lance, me decía. Una escuela de emprendedurismo, pero con todo bien establecido, que te permita a vos que recibís remesa establecer un negocio, y que en 5 años ya no tengas que irte fuera de tu país, pues, para Correcto. poder sobrevivir y aumentar la economía. Decían un banco de proyectos
emprendedurismo. para que venga esta gente que vive fuera del país, que vive en Estados Unidos. Ojalá tenga la oportunidad yo de entrevistar a Lowell Laban. Quiero contactarlo y platicar con él, porque para mí también es una persona que da corazón, alma y sangre para la región, y él vive fuera. Sí. ¿Me entiendes? Entonces esas cosas, tener un banco, decir, hombre, mira, $10,000 puede hacer esto y esto, pues un riesgo del 80, 70, 50%, 30%, dependiendo del tipo de... Pero bueno, son cosas que soñamos. Y que queremos que sea. Y que queremos. Sí. Y hemos visto cosas gigantes, pues. Por ejemplo, no imaginábamos hace 6, 7 años la carretera. O el empacador de cangrejo que tenemos ahora. Exacto. O el proyecto de agua potable, pues, cuando le decían en la sala. Ahora uno abra y agüita. Sí. Y esas son cosas que han proyectado enormemente a nuestra ciudad. Una ciudad que tiene más de 400 años de existir y que sigue siendo referencia cultural y que sigue siendo referencia histórica en nuestro país, y lo va a seguir siendo, y que tiene, y lo digo con conocimiento de causa, a profesionales de mucha envergadura y élite a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para seguir potenciando al Bluefield que soñamos? Depende de nosotros, de la generación presente, de la generación que viene después de nosotros. Darse ese lugar y asumirlo con toda la responsabilidad y el peso que implica, pues. No podemos evadirlo, más con estas condiciones y con las oportunidades que el comandante Daniel viene dando para que nuestros cuadros vayan asumiendo cargos a nivel nacional, aunque le duela a mucha gente por ahí, pues. Bueno, tenemos que finalizar pronto, vamos a tener nuestro lugar para hablar de eso. Sí. No, y para grabar y tener más tiempo, porque me decía Bayardo, pues ahorita estamos con la radio única. Sí. Que muchas gracias a don Martín, que pronto lo vamos a tener aquí en el podcast. Va a ser genial tener a don Martín aquí en el podcast. Tenemos el reto, el desafío, nosotros, y te lo dejo Roy, yo creo que para los jóvenes, y yo se lo comenté a Pepe, se lo comenté a Bayardo, a todo, a la China, se lo comenté. Ustedes no se pueden salir, ya comenzaron en esto y tienen un montón de muchachos que están detrás de ustedes, a la buena, a la mala, para criticarlo, para halagarlo, pero no se pueden salir. Su reto es seguir defendiendo estos procesos. Muchas gracias, Roy, por haber compartido esta plática con nosotros. Quisiera que fuera por más tiempo, pero el tiempo es así. Así es. Muchas gracias y nos vemos en el próximo jueves, que tenemos al compañero Álvaro Jarquín, y vamos a tener un especial de César Urbina el viernes. Salva. Muchas gracias. Ok, copiado, compa.